Esta es una clase sobre el monarca Carlos I de España y V de Alemania para segundo de la ESO, basada en nuestro libro de texto de la editorial Anaya. Concretamente, vamos a movernos entre las páginas 164 y 167. Este vídeo es solo sobre Carlos I y haremos otro vídeo sobre Felipe II, su hijo. Ambos reyes, Carlos y Felipe, se conocen como los Austrias mayores. Son los dos primeros reyes de la dinastía de los Austrias que gobierna en España durante los siglos XVI y XVII. Carlos I y Felipe II en el siglo XVI y Felipe III, Felipe IV y Carlos II ya en el siglo XVII. A estos tres últimos reyes, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, se les llamará los Austrias menores. Pero vamos, insisto, a por Carlos I. Carlos, el emperador, como veremos. Seguramente la persona que más poder ha tenido en toda la historia de la humanidad. Carlos era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Carlos nació en Gante, en Flandes. Flandes, para entendernos, aunque no sea muy exacto decirlo así, Flandes es la actual Bélgica. Bueno, pues allí nació en una noche en la que había una fiesta. Juana se creía que tenía algún problema digestivo, se fue para el cuarto de baño y en el cuarto de baño dio a luz ella sola. Fijaros qué cosas. En fin, así nació el monarca, el pobre, bueno, no tan pobre, de Carlos I. Bueno, ya sabéis todos que su madre pues estaba mal de la cabeza. No es seguro que estuviera completamente loca, ahora están diciendo algunos que no. Lo cierto es que terminó encerrada, fue sustituida en el gobierno por su padre Fernando de Aragón, el rey católico, Fernando II de Aragón. Y cuando murió Fernando, pues por el cardenal Cisneros. Seguramente esto también lo sabéis. Lo cierto es que después de una serie de avatares complicados, porque hubo problemas en los que ahora no voy a entrar, Carlos logra ser nombrado rey de España. Logra ser nombrado rey pese a que su madre estaba viva. Juana la Loca estaba vivita y coleando estaba encerrada en el monasterio de Tordesillas, en la actual provincia de Valladolid. Y ahí va a estar 40 años. Nosotros nos quejamos por este confinamiento del coronavirus. Pues Juana la Loca estuvo 40 años sin poder salir de ese edificio. Un edificio que había sido antes un palacio y ya por entonces era un convento. Allí la trataron bastante mal y su hijo fue a verla muy poquitas veces. Su hijo no la quería. Bueno, pues, aún estando Juana viva y siendo ella la que en teoría tenía que haber gobernado, pues lo hizo Carlos. Y Carlos va a gobernar como un solo monarca de dos estados diferentes: la corona de Castilla y la corona de Aragón. Ya os dije en un vídeo anterior que en realidad Castilla y Aragón funcionan como si fueran dos países distintos. Por supuesto, España existe, pero Castilla y Aragón van a mantener cada una de ellas pues sus leyes, sus instituciones, sus costumbres, también sus unidades de pesos y medidas, sus fronteras. Entonces, ¿cuál es el paso que da Carlos con respecto a sus abuelos, que son los reyes católicos? Pues bastante obvio. Los reyes católicos son dos personas que gobiernan a la vez en dos territorios, Castilla y Aragón. Pero Carlos es una sola persona. Es decir, que un solo rey va a gobernar en todo lo que hoy entendemos por España. Bueno, en realidad no solamente en España, no. Resulta que por herencia tanto de su padre Felipe el Hermoso como de su madre Juana la Loca, hereda un territorio en el centro-oeste de Francia que se llama Borgoña. Hereda los Países Bajos, para entendernos lo que hoy es Bélgica y Holanda. No es lo mismo, pero bueno, Bélgica y Holanda. Hereda
el sur de Italia, lo que llamamos Nápoles, o Nápoles y Sicilia. Nápoles es el sur de la bota, Sicilia es una isla. Bueno, pues eso. Pero es que además le va a corresponder el Sacro Romano Imperio Germánico. Para entendernos, Alemania. Pero no solamente eso. También tiene América. O va a tener América, porque precisamente es durante el gobierno de Carlos I cuando los españoles van conquistando América. A destacar sobre todo cómo Hernán Cortés conquista la actual México, que se convertirá en el virreinato de Nueva España, y cómo Pizarro, Francisco Pizarro, conquista la actual Perú, que se va a transformar en el virreinato de Perú. Bueno, en realidad no es la actual Perú, es mucho más que la actual Perú. Lo cierto es que Hernán Cortés Pizarro y otros conquistadores van a ir conquistando a los indígenas y estableciendo el dominio de España, o más concretamente de la corona de Castilla. Además de esto, es el momento en el que Magallanes y Elcano dan la primera vuelta al mundo. Es decir, que fijaos qué cantidad de territorios va a poseer Carlos. Realmente son territorios pues, por todo el mundo, ¿no? Y claro, eso le va a crear pues muchos enemigos, como veremos dentro de un ratito. En realidad los primeros enemigos los va a tener en la propia España. Pero yo diría que con razón, porque la verdad es que Carlos no se portó bien. Cuando Carlos llegó a España, primero no sabía hablar castellano, no tenía ni idea. En segundo lugar, claro, él venía de Flandes y él tenía una cultura absolutamente flamenca. No flamenco de Olearsa, sino de Bélgica, para entendernos. Entonces, bueno, pues él, España le parecía como... Sí, vale, España es el país de mi madre, pero como que no le tenía mucho cariño. Se trajo a personas de confianza, amigos suyos, que eran tanto franceses como flamencos. Y a ellos les dio los cargos más importantes para gobernar. Y riquezas. Y acceso a engrandecerse y a convertirse en personas importantes. Y claro, eso creó muchos recelos entre los españoles. Porque viene un señor que no sabe hablar español, que no conoce ni siquiera España, que viene rodeado de extranjeros a los que le va a dar los cargos más importantes y que se van a enriquecer. Eso no gustó nada. Pero lo que menos gustó es que de pronto tiene la oportunidad de coger el trono del Sacro Romano Imperio Germánico. Recordemos que el Sacro Romano Imperio Germánico era eso que derivaba del imperio de Carlomagno. Recordáis que Carlomagno era un francés que en el año 800 se ve coronado emperador. Bueno, pues de ahí surge el Sacro Romano Imperio Germánico, que era algo así como el imperio alemán, el primer Reich. ¿No? Después habrá un segundo Reich y un tercer Reich, que es el de Hitler. Seguro que a muchos os suena el tercer Reich de Hitler. Bueno, pues este es el primer Reich. Ya un rey castellano, Alfonso X el Sabio, el que conquistó Jerez, había intentado ser emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, pero no lo consiguió, fue un desastre. Bueno, pues este lo consigue. Pero había un competidor, el rey de Francia, Francisco I, que también quería ser emperador del Sacro Romano Imperio Germánico. ¿Cómo consigue imponerse Carlos I? A base de dinero. ¿Y de dónde sacó el dinero? ¡Ja! De España. Sacó el dinero de España. Así que riquezas que eran españolas, la utilizó para mover los hilos en Europa y que le nombraran emperador del Sacro Romano Imperio Germánico. Lo consiguió. Y por tanto, aparte de ser rey de España, que incluye todo eso, pues Castilla, Aragón, Navarra, zonas de Francia, zonas de Italia, los Países Bajos y América, salvo Portugal, perdón, salvo Brasil, que es de Portugal. Aparte de todo eso, se va a quedar con el Imperio Alemán. Monarca poderosísimo. Pero ya esto fue la gota que colmó el vaso, gastarse el dinero de España en conseguir la corona del Sacro Romano Imperio Germánico, que era algo que a los españoles les importaba tres pimientos. ¿Qué pasó? Que hubo dos grandes rebeliones contra Carlos. La de los comuneros en Castilla y la de las Germanías en Valencia. Los comuneros fueron unos señores de las ciudades que se enfrentaron a Carlos haciéndole exigencias. ¿Cómo terminó Carlos con los comuneros? Hubo una guerra, los venció y les cortó la cabeza a los principales representantes, Padilla, Bravo y Maldonado. Y en la zona de Valencia pues hubo otra rebelión, que fue en este caso de las Germanías, de las personas de los gremios contra los nobles. Al final se rebelan contra Carlos y Carlos también aplasta a las Germanías a base de sangre y fuego. O sea que empezó
con mal pie en España. Pero, eso sí, se comprometió a cumplir con una serie de cosas. Aprendió castellano, le dio cargos a las personas de España y no a extranjeros. O sea, se vinculó mucho más a los intereses españoles, esto es cierto, y lo único que no cumplió fue respetar más a su madre. A su madre no la respetó nunca. Y es curioso porque ella debía de quererle. Los comuneros que he dicho antes querían quitar a Carlos del medio y nombrar a Juana la Loca como reina, porque al fin y al cabo ella estaba viva. Se fueron allí a verla al convento y le dijeron, doña Juana, usted es la reina, salga usted y gobiernenos. Y dijo ella que ella no le quitaba la corona a su hijo. ¿Cómo se lo pagó su hijo? Dejándolo encerrado durante muchos años. En fin, las cosas de familia. En fin, sea como fuere, desde luego él tenía guasa, Carlos tenía guasa. Lo cierto es que fue un reinado de gran esplendor. España en este momento se convierte en el país más importante del mundo mundial. El idioma más hablado del mundo va a ser el castellano. Y una de las ciudades más importantes del mundo va a ser Sevilla, que es la única que tiene permiso para comerciar con América. Bueno, con los territorios españoles de América, porque ya sabéis, lo dije antes, que Portugal tiene Brasil. Pero claro, Sevilla, al ser la ciudad que controla lo que va y lo que viene de América, pues se convierte en una ciudad grande, bulliciosa, llena de riquezas, que eso sí, tal como llega se van. Porque Carlos se entrampa muchísimo. Para mantener este esplendor español, Carlos le va a pedir mucho dinero prestado a banqueros extranjeros, sobre todo alemanes. Y eso va a hacer que cuando empiecen a llegar las riquezas de América, enseguida se van para pagar la deuda del Estado, la deuda del gobierno, debido a todos los conflictos en los que se mete Carlos. ¿Qué conflictos? Bueno, pues una persona tan poderosa tiene que tener enemigos. El primer enemigo es el vecino, Francia. Francisco I es uno de sus grandes enemigos. Va a tener 4 guerras con Francisco I de Francia. 4 guerras. En una de ellas, en la primera, Francisco I intentó recuperar Navarra. Al final, después de la intervención militar, Navarra vuelve a ser territorio español y va a haber otras guerras más con Francisco I. Al final, la cosa, digamos que termina en empate y los dos monarcas quedan bastante desgastados, ¿no? Lo cierto es que hay ahí fuertes enfrentamientos. No así con Inglaterra. Con Inglaterra todavía no va a haber grandes enfrentamientos. Todavía. Quien gobierna en Inglaterra es Enrique VIII, ese que tenía la costumbre de cortar la cabeza a las mujeres. Bueno, a 2 de ellas le cortó la cabeza. Pero ojito que con el siguiente rey, con Felipe II, sí que va a haber problemas con Inglaterra, a raíz de la hija de Enrique VIII, que es la famosa reina Elizabeth I de Inglaterra. Bueno, decía que Carlos había tenido problemas con Francia. Va a tener problemas con el Papa. El Papa en un momento dado le apoya y en otros no. Y concretamente en una de las guerras con Francia, el Papa no le apoyó. ¿Y sabéis lo que hizo Carlos? Mandar las tropas y saquear Roma en el año 1527. Entonces fue un trauma tremendo. Que un rey saquee Roma, la destroce. El Papa tenga que refugiarse en el castillo del Santo Ángel, allí muy cerca de lo que es hoy la plaza de San Pedro del Vaticano. Y que los soldados de Carlos pues se dediquen a jugar a la pelota con las calaveras de los santos que había allí enterrado, pues fue un trauma para los romanos terrorífico. Y diréis, bueno, ¿y por qué Carlos, que era católico y que defiende el catolicismo, se atreve a hacer esto? Pues sencillamente porque tiene que demostrar que en el mundo quien mandaba era él y no el Santo Padre. El Papa tenía claro que él es el que mandaba, que era el Papa, y Carlos que no, que Carlos era el emperador y además el emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, del sacro, del sagrado, Romano Imperio Romano, porque Carlos tenía muy claro que él era el sucesor del antiguo Imperio Romano, de los Césares de la antigua Roma, ¿no? Y de hecho, él utiliza el arte para demostrar que él es el nuevo emperador romano. Él en algunas esculturas hace que le representen como emperador o incluso como Hércules. Y la arquitectura que él tiene, como el palacio que le hace Pedro Machuca en la Alhambra de Granada, pues es un palacio que imita la arquitectura romana, para demostrar que él es el legítimo heredero de los grandes emperadores del pasado. Así que, claro, lo tiene muy claro y mete al Papa en verea, como quien dice. Y efectivamente le da una lección tremenda al Papa y lo aplasta. No diré que lo pulveriza,
pero ciertamente lo deja completamente limitado en sus poderes. ¿Con quién más tiene enfrentamientos Carlos? Pues con los turcos. Con los turcos. Los turcos eran los que habían conquistado el famoso Imperio Bizantino. Habían terminado con él a mediados del siglo XV. Y en este momento se hacen fuertes por el Mediterráneo. Y van a realizar una labor importante de ataque a los barcos cristianos que navegan, comerciando por este mar. Así que está clarísimo que hay que ponerlos a raya. Pero no solamente no se les logra poner a raya, sino que los turcos llegan hasta cerca de la actual Viena. Se meten en el territorio austriaco. Y la consecuencia, pues, bastante dura. Carlos tiene que intervenir. Al final es el rey de Francia el que logra convencer a los turcos que se vayan de allí. Pero lo cierto es que si no hubiera sido por esta intervención de Carlos, los turcos se podían haber metido por ciertos territorios europeos. No, esta la verdad es que no le sale bien, no le sale del todo bien a Carlos el enfrentamiento con los turcos. Pero el que le va a salir peor es el enfrentamiento con los protestantes. Ya sabéis que hay un reformador que se llama Martín Lutero, que era un monje alemán de la Orden de los Agustinos, que va a protestar contra el Papa por la corrupción del clero. Y como el Papa no le hace ni caso, Lutero va a romper con la Iglesia Católica y va a fundar una nueva iglesia, la Iglesia Luterana, que va a ser la primera de las iglesias protestantes. Bueno, pues ese luteranismo se va a extender por el Sacro Romano Imperio. Los príncipes de los diferentes territorios que conformaban el Sacro Romano Imperio se van a ver atraídos por el luteranismo. Por un lado, porque el luteranismo criticaba la corrupción del catolicismo, que era cierta, y esos príncipes pues querían una iglesia más limpia. Pero lo mejor también es porque si rompen con el Papa, los príncipes se pueden quedar con las riquezas de la Iglesia Católica que allá había en lo que hoy es Alemania. Así que sea por una cosa o por la otra, lo cierto es que algunos, no todos, algunos príncipes del Sacro Romano Imperio Germánico deciden hacerse luteranos. Y esto no está dispuesto a consentirlo Carlos. Y va a haber un enfrentamiento grande de Carlos contra los príncipes protestantes luteranos. Va a haber batallas importantes como la batalla de Mühlberg, que gana Carlos, y a raíz de ahí, pues Tiziano, su pintor favorito, le hace un enorme retrato ecuestre a caballo que se conserva hoy en el Museo del Prado. Magnífico retrato. Pero pese a estos éxitos, la verdad es que queda la cosa en empate. Tienen que llegar a un acuerdo y al final, pues se llegará a una paz que consiste en que el emperador Carlos le permite a los príncipes, si quieren, ser protestantes y por tanto no obedecer al Papa, siempre y cuando reconozcan la autoridad del emperador, o sea, la suya, la de Carlos. Y así, digamos, queda la cosa en empate, aunque ya se podría decir que el imperio no va a ser lo que era. El imperio seguirá existiendo nominalmente, pero en la práctica va a ser más una cuestión teórica que real, porque cada uno de esos príncipes va a ser una especie de rey en su territorio. Pero bueno, en principio el imperio alemán va a seguir existiendo. En fin, ya veis, hay luces en el reinado de Carlos y también va a haber sombras, Al final estas sombras terminan pesando más que las luces. Y a Carlos le entra la depresión, le entra una depresión grande. Además estaba enfermo de gota, que es una enfermedad muy dolorosa, muy dolorosa. Así que toma una determinación, retirarse, abdicar, abandonar la corona. Pero eso sí, él se da cuenta de que quien mucho abarca, poco aprieta. Y que mantener tantos territorios era imposible. Así que la corona del Sacro Romano Imperio Germánico no se la va a dar a su hijo, va a ser para su hermano. Mientras que el resto de los territorios sí va a ser para su hijo Felipe II. Felipe II hereda, aparte de España, pues los Países Bajos, parte de Italia, hereda América, evidentemente, pero no hereda el Imperio Alemán, eso no. ¿Y qué hace Carlos? Pues se retira a la actual Extremadura, concretamente cerca de un monasterio que se llama Monasterio de Yuste. Se hace un palacio ahí al lado,
una casa palacio, y allí va a vivir los últimos años de su vida con bastante austeridad, sin grandes riquezas y siempre asistido espiritualmente por los monjes del monasterio, en el cual pues va a enterrarse en principio. Luego su hijo se llevará el cadáver a otro sitio, al Escorial, pero en principio se entierra allí en Yuste. Y de esta manera pues triste y bastante abatido. Dicen que por sus fracasos y por las cosas que él no logró llevar a cabo, pues terminó allí encerrado y con depresión, el que había sido el más poderoso monarca que ha habido nunca en la historia. Y seguramente todavía hoy permanece con ese mérito, o ese, no sé si mérito, pero por lo menos récord de haber dominado más territorios que ninguna persona en cualquier momento de la historia de la humanidad. Hasta la próxima, espero que os haya interesado.